donde el autor como que no se incluye en su texto, por así decirlo. Aquí podemos explicar el cuadro que vimos anteriormente, lo de interior-exterior, individual y colectiva. Esto es como un círculo que se desarrolla en el ámbito, o sea, es como combinar todas estas áreas de las dimensiones de la humanidad para realizar una investigación completa y que tenga todo, pues así como que lo interpretamos. Aquí pues hablamos seguimos hablando de la investigación que se hizo y pues aquí salen algunos resultados que nos pareció importante ponerlos, que dice, encontré que las mujeres sacan mejor provecho de un mal trabajo incluso de una sociedad que de manera injusta carga sobre ellas mayores responsabilidades domésticas que sobre los hombres. Las necesidades de transformación colectiva de una realidad social inequitativa y machista aprende el valor del concepto de resiliencia. Y ya como último ejemplo está la etnografía o como algo como autobiográfico. Aquí nos ponemos un ejemplo de un antropólogo colombiano llamado César Tapias, que de alguna manera crea un concepto como de fuga. Lo que pasó con él es que él nació como en una familia, pues, de no muy buenas costumbres y cosas así. Entonces lo que él hace es hacer una etnografía de este tipo de situaciones y decir que como él tiene la capacidad de salirse de este cuadro, de este esquema, de su linaje familiar, por así decirlo. Y hace, por ejemplo, una investigación y una etnografía en base a esto, dándonos como conclusión de que se puede salir de ahí y que se le puede sacar cosas buenas como a esto. Es algo más o menos así. Y ya para la conclusión, pues ya podríamos entonces responder la pregunta y dar como así, por así decirlo, el punto de vista del autor, donde nosotros creemos que el autor lo que quiere decirnos es que o sea, está más de acuerdo con la etnografía, que es más confesional, más reflexiva, que con una etnografía simplemente narrada en tercera persona que no influye tanto. Nuestro punto de vista personal es también como compartido, ya que, pues, por ejemplo, en mi caso, a mí me atraparía mucho más una investigación o leer un artículo donde el autor nos cuente su experiencia. Si, por ejemplo, se va a investigar una tribu, pues a mí como lector me gustaría entender y saber lo que él sintió. No simplemente que me dé datos cuantitativos de que cuántas personas hay, bueno, sí, lo que ya sabemos, lo que nunca cambia, sino que nos dé datos más personales, de saber de él como persona y como investigador qué vivenció y qué vivió dentro de esa investigación. Y también pues respondemos la pregunta de cómo lo podemos asociar con nuestra carrera, pues que es publicidad. La etnografía es un método de investigación que en un estudio de mercado permite acceder al comportamiento real del consumidor en nuestro entorno real. O sea, si nosotros queremos buscar hacer una buena campaña publicitaria, pues es muy importante el proceso investigativo, que es de lo que estamos hablando. Entonces lo asociamos más como por este lado. Y, y pues ya eso sería como todo. Muchas gracias. Profe, ¿yo puedo decir algo? Sí, claro. Bueno, miren, pues nosotros en realidad pues como analizamos como todo lo que el profesor nos envió y comprendí el por qué el profesor quería que este tipo de artículos pues me tocaran a mí, ¿sí? Ya como mi experiencia. Entonces, cuando él habla de un caso pues como personal que él vivió, que crea ese significado o esa palabra del empoderamiento familiar, pues me sentí como muy cercana en realidad, porque él dice que es un caso como muy personal, ¿cierto? Un señor de 54 años aproximadamente es muy abandonado con su salud y pierde la vida, ¿sí? Entonces,
llega ese estatus del hijo a decir, bueno, esto es lo que la vida me da, pero tengo que salirme de esos parámetros y ahí decide, como decía ahorita, Esteban, como romper con todos esos paradigmas sociales. Y por ejemplo, en mi caso, pues mi padre es panadero, mi mamá es comerciante. Cuando en mi niñez, pues lo tuvimos todo, pero pues por cosas de la vida perdimos, pues nos quebramos. Entonces, vivíamos en un barrio que se llama Villahermosa, es un barrio pues, al norte. Y lo que teníamos alrededor era drogas, era maltrato familiar, teníamos, bueno, cantidad de situaciones. Entonces, o sea, si hubiéramos seguido con el parámetro, pues tal vez hubiéramos seguido esa línea. Pero ¿qué dijimos? No, queremos estudiar, queremos otras cosas. Y así, y se ha ido como demostrando en el transcurso de mi vida familiar. Entonces, o sea, yo siento que independientemente de todo, pues como de Aristóteles y Platón, yo siento que la etnografía en realidad puede llegar a identificarnos como en la vida cotidiana. Y por ejemplo, en mi vida laboral, cuando yo trabajé como guarda, que eso es algo pues que de alguna forma creen que de pronto me traumó, pero yo pensaba y yo analizaba como, listo, soy una guarda, tengo un compromiso muy grande, no solamente por ser mujer, sino que los hombres ya tienen como ventaja sobre mí, sino que se manejaba algo y era como esa misma acoso laboral por parte de los supervisores, en este caso pues en la mayoría no eran hombres. Entonces era como, tú eres guarda, tú tienes que estar con este señor, no sé qué, y así se manejaban como las más influencias de poder. Entonces lo pude vivir. Y también en Bogotá, cuando estaba estudiando, bueno, fui a buscar trabajo a Teusaquillo en un restaurante. Inicialmente, pues súper bien, o sea, siempre he tenido como esa habilidad de ventas, de todo este rollo. Y el señor me empezó a caer, pues empezó como a acosarme, no sé qué, a decirme cosas, y yo pues como que no, nada, pues a mí nunca me gustan las personas como gorditas, y yo como que no. Entonces el tipo una vez me llega y me dice como venga, eh, ¿usted qué se siente tener una cara como un travesti? Entonces yo pensaba, yo tenía como dos opciones. Una, pues como salir de ahí y decir como, venga, usted respéteme o siento que eso es una forma muy atrevida. Pero entonces a mí me hizo como reflexionar como las mujeres en que, o sea, en qué nivel de la sociedad estamos. Creo que tenemos como cierta responsabilidad o más, o como decía ahorita el autor, tenemos como una responsabilidad más importante sobre los hombres. Entonces, digamos Mara Viveros, que también pues como tuve la oportunidad de investigar sobre ella es como una de las mujeres que han aportado más como a los derechos, no solamente de las trabajadoras, como ella da cuenta de las trabajadoras domésticas, sino como toda esa violencia de género que se ve pues, como en todos los ámbitos. Y, y ya, pues en realidad quería como aportar eso. Eh, lo de Platón Aristóteles, en realidad estoy como en el proceso de comprenderlo. He estado buscando de Ana Uribe, he estado, es más, busqué varias recomendaciones de unos autores colombianos, bueno, eso se los comparto, que me parecieron muy interesantes de unos artículos sobre el tema de la etnografía. Y ya, profe, pues ya sean, dijo el resto, en realidad, eh, eso es lo que teníamos para decir. Muy bien, chicos, yo estoy aquí aprendiendo a poner y a quitar la cámara así principal en quien está hablando, pero no, ya no pude quitarla de... Valentina, te escuchamos mientras yo trato de volver a la vista normal. Ah, ya, lo logré. Valentina, ¿y estabas alzando la mano? No, profe, puse el cosito de aplaudir. Ah, ya, no aprendí a diferenciar. Ya. Ay, pero no, pero ahí, por ejemplo, el que está poniendo Sebastián es de alzar la mano, ¿cierto? Sí. Sí, profe, yo sí. Ah, bueno. Dale, Sebastián. Profe, pues yo creo que es fácil para ellos porque a mí la verdad no me ha quedado tan claro
¿cuál es la diferencia entre etnografía y sociología? Porque ambas estudian como los fenómenos humanos y las sociedades, pero no veo una diferencia clara entre ambas. A ver, la sociología es más como, sí, la ciencia que estudia lo social, pero la sociología se enfoca más como ahí se me fue la palabra, en lo cuantitativo, o sea, en lo que se puede contar con evidencias. Y ahí no depende del punto subjetivo del investigador. En cambio, la etnografía, por otra parte, sí tiene su parte de subjetividad, por ejemplo, en la reflexiva, en la confesional. Esa es otra, y pues la etnografía estudia más que todo no tanto lo social, sino las tribus o las comunidades y sus culturas. Y aparte tiene su, su forma subjetiva de contarla, a diferencia de la sociología, que es más puntual y más de a lo que va, con datos que son y los que son. Es Como como está la diferencia. Entonces la sociología es objetiva y la etnografía es, ve, Subjetivo. perdón, objetiva, ve, subjetiva. Y sí, algo así, algo así. Me da risa porque yo estaba con miedo, hasta con pena, ese texto tan pesado, y ustedes quieren ir incluso más allá del texto. O sea, yo pensando que no iban a poder comerse todo y quedaron fue con hambre. Entonces me alegra. Ya enseguida vuelvo a tu cuestión, Sebastián, porque pues tiene muchos matices, e incluso pues yo creo que se terminará de aclarar el otro semestre que veamos sociología, que también la doy yo. Pero antes de mencionar eso, Sebastián, si me permite, sí quiero pues como puntualizar. Eh, Ahora sí terminar el aplauso completo, de verdad, felicito a María del Mar y a Esteban porque pues se lanzaron a ese experimento en el caso del grupo en general, tenían que leer solo un pedacito, ¿cierto? El numeral 1.3, si no estoy mal. Los expositores sí les tocaron las 60 páginas. Qué pecado, muy largo, pero siento que, a ver, afrontaron el reto, se evidencia un esfuerzo, no solo por cómo presentarlo en términos del uso de diapositivas, que siento que fueron recursivos, ordenados, en general ordenados, diría, em, pero además percibo que usaron sus palabras para traducir, pues, lo que había allí en el texto, ¿cierto? Eso es muy valioso y le sirve a cualquier profesional, pero particularmente a un publicista, el poder decir en sus propias palabras de lo que lee, le ayuda mucho, ¿cierto? Porque ustedes van a necesitar persuadir mucho a los clientes, ¿no? Ya comenzaron a ver Mad Men, la serie Mad Men, aunque ya no está en Netflix, sino creo que está en Amazon, para que vean. como en el Sí. quinto capítulo de Ah, la primera bueno, temporada. muy bien. Entonces ya han conocido a Donald Draper. Miren a Donald Draper con esa capacidad que tiene del lenguaje. O sea, el tipo en 2 minutos le vende a uno un hueco. Bueno, bueno, espera. Digamos que no quiero decirles que la publicidad es solo eso, ¿cierto? Pero es un elemento importante. Pues para no caer en lo que les criticaba hace 8 días de que pensáramos que vamos a utilizar la antropología solo para que ustedes puedan convencer a los clientes de comprar cosas así no les convenga, ¿no? Eso lo vamos a seguir viendo. Entonces, muy bien, aunque pues incluso me manifestaron, me decía María del Mar que estaba pues prevenida un poco por el reto, siento que no se bloquearon, ¿cierto? Eso es muy positivo, ¿sí? Pues cuando digo no se bloquearon es que no se quedaron así como completamente en silencio, sino que pudieron fluir. Yo ¿Cómo, sí, Mar- yo cómo, sí llegué a un punto que yo como, oh por Dios, sí no sabía cómo manejar la situación, pero No, pero lo presentaron y es que cuando veamos dentro de 8 días un texto escrito por un profesor, no cuando está digamos, yo estoy en el medio de mi carrera profesional, ¿cierto? Entonces yo estoy comprendiendo, o sea, yo estoy en una fase de coger lo que he aprendido y comenzar a tratar de explicarlo en texto. Pero dentro de 8 días, el texto que vamos a leer de Marvin Harris va a ser de un antropólogo que escribe al final de su carrera, escribe a los 65, 70 años, van a ver la claridad y la simpleza, o sea, en 5 páginas da una claridad valiosa. Ahora, no estoy denigrando de mi trabajo, sino que lo que quiero es resaltar el valor y el esfuerzo de Esteban y de María del Mar, porque era un texto
muy especializado, no hecho para una clase introductoria a la antropología, ¿sí? Pero quería experimentar a ver qué pasaba. Ahí al menos lo que veo es que los dejo picados y además siento que lo conectaron muy bien, o sea, como que captaron los puntos centrales, ¿sí? Aquí ya entraría a una parte de crítica constructiva que no le quita mérito a la exposición, en el sentido en que quizás no queda claro cuál era la pregunta central del texto y cuál era la respuesta. Ahora, yo mismo releyéndome, yo digo, uy, es que es difícil saber a dónde quería llegar, entre otras cosas porque cuando yo presenté ese texto en la primera versión, era mucho más sencillo, un lector me criticó mucho, un evaluador, les comparto así literal, o sea, me planteaba un poco como, venga, usted parece que estuviera hablando de superación personal, ¿sí? Porque está diciendo que el antropólogo debe mirar la realidad como es y ver los problemas y ver qué puede cambiar en su interior para que todo resulte mejor. Y eso es lo que hace es alimentar el sistema capitalista, que lo que hace es doblegarnos al... Es decir, que hay una situación difícil, entonces nos sometemos a esa situación difícil. No sé si me explico ese punto un poco. Déjenme un momentico que quiero mostrarles otro libro que estoy leyendo ya que hace 8 días comenzamos con ese aire de conversatorio intelectual. Denme un segundo, por favor. No sé si lo han leído. Aquí que veo que hay varios buenos lectores y lectoras. Un mundo feliz de Aldous Huxley. Huxley. Es muy influyente porque en resumen lo que dice es que él hace como una premonición de cómo será. Él escribe a principios del siglo XX y se imagina cómo, dice, cómo será el mundo ahora que comenzó este boom de la tecnología. Y dice que vamos a llegar a vivir en un mundo en el que todos somos dominados pero que al mismo tiempo que nos dominan, nos ofrecen tecnologías para doparnos, ¿sí? En ese entonces, pues imagínense, en 1930, creo que escasamente había radio, estaba comenzando la televisión, pero fue como premonitorio de lo que iban a hacer Netflix, las redes sociales, porque él dice que todo eso nos mantiene así como embobado, y él dice que al mismo tiempo que nos dan esas tecnologías, nos enseñan a amar la esclavitud. Entonces, ustedes ven en el Hay texto una que... serie así, que es re buena. ¿Cómo se llama? Se llama, se llama 100, el año 1.000.000. ¿Y en El qué, año en qué 1.000.000 plataforma está? está en Disney Plus. Ah, madre, no, pero ya. Bueno, voy a conseguir una cuenta. Y se trata de eso, como que narran lo que va a pasar en el año 1.000.000. Sí. Y es brutal. ¿Es así la gente como sometida y embobada con la tecnología? Sí. De hecho, es que como que los humanos se fusionan con la tecnología. O sea, nos empiezan a meter chips y cosas así. Sí. Y eso se Pues vuelve... en este, uy, en este Mundo Félix se los recomiendo. La primera parte es súper fuerte porque hablan de cómo con la biotecnología, como que crean cultivos de seres humanos. Entonces dicen, bueno, los seres humanos que necesitamos que trabajen en el campo, los vamos a condicionar desde pequeños. Entonces, cuando sean bebés, los vamos a hacer que se acerquen a los libros. Y cada vez que toquen un libro, les vamos a poner una alarma súper fuerte que los haga llorar. Entonces los condicionan para que no quieran acercarse a los libros. La cara que hace Valentina Murcia. Esa fue mi misma cara. Yo como, wow, qué cerdo. Y que, o sea, que les inyectan cosas y todo para que biológicamente estén condicionados a no pensar. Entonces me decía a mí el evaluador del libro, vea, usted está diciendo que a una persona cuando la explotan laboralmente, debe buscar qué cambiar en su interior en vez de organizarse sindicalmente y exigir sus derechos. Entonces, cuando ustedes ven estos cuadritos, permítanme mostrar algunos de los cuadritos. Ahorita vuelvo a lo que nos decía Sebastián, Sebastián Guzmán, no pienses que lo he olvidado, ahorita vuelvo a eso. Ya. Miren, entonces yo le decía, bueno, usted me está diciendo a mí que yo creo que cuando una persona, ¿están viendo el cuadrito? Sí. Yo le decía, usted me está diciendo a mí que yo estoy diciendo que cuando usted en su plano interior
piensa positivo, va a cambiar la realidad. Y yo le digo, o sea, si me, a ver, yo peleo con el evaluador incluso después de que ya fue aceptado el libro, pero yo le decía en últimas, gracias porque me permitió comprender que no, o sea, mi libro no está diciendo que usted piense positivo y le va a ir bien, pues porque eso sí sería superación personal, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que tampoco es lo contrario, que no me diga que cuando unos estudiantes entren a ver una clase de antropología, yo les voy a enseñar a ser materialistas. Entonces, muchachos, miren la explotación laboral que hay en el mundo, miren la desigualdad y incorporen en su chip que la única forma de transformar el mundo es de lo material a lo interno. ¿Sí me explico? Es decir, que si al empacador lo están explotando o que si a María del Mar, por ejemplo, la discriminaban por su físico o en términos de género, entonces que lo que hay que cambiar primero es afuera. Entonces hacer que todos los hombres machistas dejen de ser, ¿sí? No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que hay que hacer ambas cosas, trabajar al mismo tiempo en todos los planos, que eso me encantó como lo dijeron en la exposición, lo dijeron muy bien. Combinar todas esas áreas para que la investigación, y diríamos también, y el cambio, sea completo. O sea, ustedes aquí están aprendiendo antropología no solo para entender al mundo, sino para saber cómo transformarlo, que es el eje de la misión de la Universidad Católica y ya de todas las universidades privadas y públicas. Lo que queremos es cambiar este mundo porque estamos jodidos como estamos, ¿sí o no? Aunque estamos mejor que antes, en términos de ciertos indicadores. Hasta ahí, entonces, de nuevo, felicitaciones. La única crítica fue que pudieran haber sintetizado, pero entiendo que era muy difícil porque el texto no respondía solo a lo que yo quería decir, sino a lo que el evaluador me pedía que explicara, y de ahí tengo que terminar haciendo tan largo, porque lo que yo estoy haciendo es, ustedes se van a dar cuenta, no es por echarme flores, pero es que es la verdad, es disruptivo, es decir, es innovador, porque vamos a ver dentro de 8 días que cuando nos hablan de antropología, nos van a hablar de lo cultural, o sea, este plano interno. Vengan, voy a buscar otro esquema que no estaba en la sección que les puse a leer a ustedes y después me di cuenta que podía ser más importante, ya se los voy a mostrar. Está ya en el numeral 1.7. Aquí. Entonces, dentro de 8 días nos va a decir Marvin Harris, me estoy adelantando un poco, pero para que entiendan el sentido de lo que estoy haciendo en el curso, nos van a hablar de la antropología física, que tiene que ver con todo lo biológico, cómo se desarrollaron nuestros huesos para llegar a ser humanos, por ejemplo. La antropología social, que aquí, ojo, la antropología sí puede usar métodos cuantitativos, pero sí es cierto que de lo más fuerte de la antropología es lo cultural. Sin embargo, Harris, por ejemplo, no toca la antropología filosófica. Es decir, la visión integral que yo estoy proponiendo es todavía escasa en los principales manuales de antropología. Pues como cuando algo es nuevo, requiere mucha justificación, al menos en el plano de las humanidades. Pero también van a ver ustedes, creo que lo mencionaba en otra parte del capítulo, que de hecho en la sociología también puede haber algunos sociólogos que se van más hacia lo social cuantitativo o hacia lo cultural cualitativo. Y vamos a ver en el segundo semestre que incluso hay escuelas, hay sociólogos que ya se fueron solo por lo cultural y parecen más antropólogos, y otros que los critican y pelean. O sea, esto es mejor dicho, una peleadera a la berraca, ¿cierto? Para, pues, respondiendo un poco a Sebastián. Pero a mí no me interesa tanto que ustedes se aprendan una pelea que no tiene que ver con el mundo real, sino lo que quiero es que lo puedan conectar con su ejercicio profesional. Entonces, les voy a mostrar a continuación un ejemplo de una campaña publicitaria en la que un investigador, que si bien no es antropólogo, sino que creo que es comunicador, publicista, sabe combinar tanto lo cuantitativo, el dato duro, lo que buscaba Platón, la ley universal. Para Platón una idea era una ley universal, con lo contextual, que es lo que persigue Aristóteles, ¿sí? En el espacio específico, en un espacio específico, en una cuadra que ve y cómo de ahí puede generar un producto publicitario. ¿Listo? Voy a pasar a eso, a no ser que tengan alguna pregunta o prefieren que veamos ya como material práctico para conectar esos conceptos abstractos con algo más cercano a su profesión. ¿Les parece? Muy bien. Entonces,
Lo que les voy a compartir, ustedes lo pueden consultar cuando quieran. Miren, les recomiendo inscribirse al canal del programa de publicidad en YouTube, porque si bien ustedes acaban de entrar, lo rico de este canal es que ustedes van a encontrar videos de las campañas, las personas que han intervenido en Visión y Acción, que es un congreso ya internacional que tiene la universidad cada año, y dentro del cual se realizan los premios Crema, en los que ustedes van a poder participar pero con diferentes tipos de piezas. Eso será más adelante. En el último Visión y Acción, tuvimos a Beto Cuevas, un personaje muy interesante. Vengan, hacemos la presentación para que ustedes lo conozcan. Desde Manizales, Gracias. Colombia, y ojalá podamos volver a encontrarnos más adelante. Gracias, David. Muchísimas gracias a todos y linda tarde. Y otra cosa, sean felices. Eso tratamos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bueno, continuamos en esta sesión o en esta tarde de sostenibilidad en nuestro Congreso Visión y Acción 2020. Les quiero recordar que estamos en redes sociales, estamos transmitiendo a través de Facebook. A provocar un cambio social, cultural y económico de parte de este Congreso, de parte en la línea de sostenibilidad. Desde Los Ángeles, Estados Unidos, damos la más cordial bienvenida a Beto Fernández. Beto es brasileño y el fundador y creativo de Activista Los Ángeles, una compañía comprometida a provocar un cambio social, cultural y económico a través del poder de sus ideas. Su carrera ha estado marcada por algunas de las ideas sociales más impactantes de los últimos años, como Dove Real Beauty Sketches, un experimento social que se convirtió en el anuncio más visto de YouTube con más de 180 millones de visitas. Immortal Fans, la primera tarjeta de donante de órganos para un equipo de fútbol que aumentó en un 61% las donaciones de órganos, salvando docenas de vidas, y la bandera de los Estados Unidos y Océanos de América, que convirtió el patriotismo en ambientalismo. Beto ha trabajado en Sao Paulo, Londres y Los Ángeles y ha recogido los principales premios de la industria, incluyendo un Best Show Award en los premios One Show, 2 Grand Prix de Cannes y 90 Leones y 2 Grandes Clios. Ahí ustedes conocieron como el perfil general de él, pues lo digo como para que sepan de dónde estamos sacando el material que les voy a compartir. Y lo que les voy a presentar es específicamente de la campaña que mencionan ahí de la bandera de Estados Unidos. El último tópico, y para nosotros es lo más importante, es acts, not ads. Nosotros en Activista pensamos en crear actos y no publicidad. Y la diferencia es que una publicidad dura el tiempo de la media. O sea, si tiene una media de dos semanas, ese tiempo que su publicidad está viva. Un acto dura mucho tiempo. Un ejemplo es Immortal Fans, que estaba recién hablando, que es un proyecto que ya tiene más de 5 años y que ainda hoy sigue eficiente, funcionando y creciendo con más gente con tarjeta de tarjeta de Immortal Fans. Entonces, un acto puede durar por muchos y muchos años. Y un ejemplo de Acts Not Ads que tenemos es un proyecto que hicimos acá para Surfrider Foundation, que es
organización de base de medio ambiente para preservación de mares, océanos y ríos en América. En todo el mundo, pero esencialmente en América. Y, next slide. Y para hacer el proyecto, normalmente cuando la gente va a hablar con cambio climático, es muy común que la gente haga campañas para terror, para asustar, para amenazas, que vamos a morir a todos y tal. Y nosotros decidimos hacer un camino distinto. En vez de hablar de algo malo, vamos a hablar de algo positivo. Y te acuerdas que ha dicho que vamos a cambiar algo sin cambiar nada. Vamos a pegar un comportamiento que la gente en América ya lo tiene y vamos a usar ese comportamiento en favor de la idea. Entonces, yo soy brasileño, Paco es español. Desde que llegamos a América, notamos una cosa muy rara para nosotros. Next slide. Que como tiene banderas para todos los lados. Eso no es común en ningún lado del mundo. Tiene banderas por todos los lados durante todo el año. Yo no me acuerdo un día que salí en las calles que no vi la bandera, o la bandera, o la bandera como en una camiseta, o en un coche, o un dibujo en un mural, algo. Siempre se mira la bandera americana todos los días, y eso no es un tema ni de republicanos ni de demócratas, es de toda la gente. Entonces, pegamos ese patriotismo, pero el patriotismo es siempre sobre la tierra. Las músicas de patriotismo siempre hablando de la tierra de los bravos, siempre sobre la tierra. Pero descubrimos un facto que es interesante, que es la cantidad que pertenece a América en océanos es mayor que la cantidad que pertenece a América en tierra. O sea, hay más América en océanos do que en la tierra. Y con ese facto creamos una bandera nueva y un nuevo nombre para el país. Next slide. Que es, creamos the United States and Oceans of America. Creamos esa bandera donde cambiamos las listras rojas por ondas azules que representan los mares. Y esa bandera simboliza la defensa de los océanos, que son tan parte de América cuanto la tierra. ¿Y cuál es la idea? Next slide. Más uno. Uno más. Sí, ¿cuál es la idea? Que pasó es que lanzamos esa idea durante la campaña política de midterm elections acá en Estados Unidos, con la América dividida. Y mira que es un tema fuerte y un tema generalmente más apasionado por los liberales. Pero mientras tanto tuvimos 98% de sentimiento positivo en la campaña de los dos lados. Fue un número histórico, incluso para Surfrider, que todos los proyectos que hacen siempre tienen muchas cosas negativas desde los republicanos especialmente. Y la mejor campaña social de la historia, y con mucha gente conocida, Kelly Slater, Tim Robbins, Eddie Vedder, mucha gente conocida que veo participar del proyecto con nosotros for free. Next slide. Pero lo más interesante es que ese es un proyecto que es algo que se queda por mucho tiempo, porque la idea de la bandera se torna también un mecanismo de merchandising. Y estamos creando productos y más productos y vendiendo la bandera y vendiendo toallas, vendiendo ropas, bonés y camisetas y muchas cosas usando la bandera. Estamos ahora lanzando con Billabong una colección especial de productos usando la bandera, y toda vez que la gente está comprando productos con la bandera, eso es una donación para ayudar a salvar los océanos. Es un ejemplo de una idea, un acto que dura mucho tiempo. Bueno, es eso. Espero que tenga conseguido cumplir en tiempo a pesar de todos los problemas técnicos. Los escucho. ¿Qué conexiones podríamos establecer entre eso que vimos allá tan teórico, del dato duro, cuantitativo, de lo cualitativo, de la visión integral del ser humano, y esa campaña que ustedes ven ahí? No, no es que haya una sola respuesta correcta, quiero como escuchar sus percepciones al respecto. Profe. Sí, María. Pues a ver, yo nunca he escuchado sobre esa campaña, en realidad, me parece muy linda. El impacto
o sea, la necesidad era como salvar los océanos, ¿cierto? Entonces, él decía como transformar un poco la bandera, y un impacto, bueno, me impresionó mucho cuando él dice que ellos hacen actos y no publicidad, porque los actos duran más en el tiempo. Y me pareció muy lindo lo que dicen al final, cuando como que todo lo que recibían por parte de los elementos, o no sé, que él decía que las toallas, que compraban, pues era como donado para hacer esa labor ambiental. Entonces me pareció muy lindo, en realidad, buscar pues como más sobre el tema. Gracias, María del Mar. Sebastián. Profe, a mí me parece como una campaña muy interesante porque pues, el man cogió esto que nos están diciendo María y Esteban, y es que cogió lo cuantitativo, o sea, lo que es que los estadounidenses son muy patriotistas, eso es verdad, ya siempre hay banderas en las casas, en los supermercados, en los carros, en todas, la verdad, en todas partes. Y lo tomó y le metió ya algo, los volvió parte del movimiento, los volvió parte del movimiento a decir, sí, es su país, pero también es su océano. Entonces ya lo volvió más, creo que eso ya sería lo cualitativo, ¿no? Lo de sumergirlos en el movimiento como tal para que se sintieran identificados. ¿Cierto? Ahí, pues, mira, digamos que la realidad cualquier aspecto de la realidad tiene aspectos medibles y aspectos que no podemos medir, sino que podemos describir, como por ejemplo el color, ¿cierto? Digamos que si bien reconocemos que todo aspecto de la realidad tiene esos elementos cuantitativos y cualitativos, pensemos vamos cogiendo por partes del video. Cojamos una parte del video que tenga que ver con, cojamos una parte del video y miremos qué dimensiones tiene cuanti y cuál es quali. Ejemplo, Sebastián, tú mencionaste las banderas. Tratemos de identificar ahí elementos que sean unos quanti y otros quali. Digamos, para ayudarles un poco, aspectos que se puedan medir o enumerar y otros aspectos que sean más de darse cuenta en el contexto, o lo que se llama técnicamente, ustedes se lo van a ir encontrando a lo largo de carrera, un insight, como ese eureka, ese ve, no había caído en cuenta de esto. Profe, como el tema de, en vez de las líneas rectas de la bandera, como las ondas que refleja el océano. Ajá, ya cuando está en la elaboración de la pieza. Pero fíjate que esa pieza visual, para llegar a ella, primero una fase de investigación, ¿sí? En la fase de investigación, o sea, estaba el elemento de las banderas. ¿Cómo se dio cuenta él del tema de las banderas? Por lo que él decía que estaban por todos lados, que las veían en todas partes. Exacto, pero ahí conecto con algo. ¿Sí? María del Mar. No, perdón. Pues que él salía y lo Sí. primero que veía era como las banderas en todo lado. Entonces conecto con algo que mencionaba María del Mar al final de la exposición. Ella decía, en últimas, la etnografía tiene que ver con la cotidianidad. Pero ojo, todos vivimos la vida cotidiana, ¿cierto? Seguramente muchos turistas que van a Estados Unidos, cuando caminan por las calles, sus ojos registran las cámaras, sí, pero fíjense que no es un registro consciente. Es decir, la etnografía implica ver lo que todo el mundo ve, pero darse cuenta de lo que nadie se da cuenta. ¿Sí ven la diferencia? O sea, no estar en piloto automático observando, sino estar en la calle muy atento casi que como un pescador, ¿cierto? Con el anzuelo a ver qué es lo que va a salir. La etnografía es de salir, es decir, cuando yo hice mi etnografía con los empacadores, yo estaba trabajando como empacador, pero no todos los empacadores se preguntaban, ve, ¿por qué la gente da propina? ¿Qué significa la propina? ¿Cómo puedo hacer que me den más propina? ¿Cierto? Ahí es donde entra la parte de que nos interesa que ustedes entiendan que de la antropología pueden tomar esa actitud de ver el mundo con otros ojos más conscientes, ¿sí? Ahora, ya cuando él hace ese clic, incluso uno podría sacar estadísticas. X número de las casas de Estados Unidos sacan la bandera X número de días al año. O sea, se conecta también, ¿sí? Y lo que buscamos es, van a ver tanto en antropología como en sociología, que ustedes puedan
integrar todas esas dimensiones porque eso los enriquece mucho. Entonces, fíjense, él coge esa parte. Ahora, después, la parte del mar, veámosla también. ¿Cuál sería una parte cuantitativa del mar que podamos medir del mar de Estados Unidos? ¿Cuál es? Él lo llama el fato. Me imagino que así se dice en portugués y él hace el error de traducción, es el hecho, ¿cierto? Que en inglés es fact, ¿cierto? ¿Cuál es ese hecho que él identifica, o ellos, ¿cierto? Porque es un equipo respecto a el mar de Estados Unidos. Pues como la cantidad de océanos que tiene, como que limita. Algo así. Exacto. Y se da cuenta que cuantitativamente hablando, ese tamaño del mar de Estados Unidos es más grande que la Tierra y que sin embargo la bandera no lo tenía en cuenta. Entonces, fíjense cómo la pieza no sale de la nada. Ustedes seguramente van a ir desarrollando diferentes perfiles, ¿cierto? Algunos van a ser más creativos, pues me refiero a que van a ser gráficos, audiovisuales, otros van a ser jefes de cuentas, van a estar en la relación con el cliente, otros van a ser más el planner que está en ese primer momento investigativo, pero es importante que cualquier publicista en la formación integral que nosotros trabajamos en la universidad aprenda a estar atento a todos esos elementos y a combinarlos, y que una pieza sea una imagen, sea un video, sea una campaña ya de relaciones públicas, ¿cierto? Sea BTL o todos esos nombres raros que ustedes comienzan a aprenderse, ¿cierto? Sea una campaña en la calle de una activación de marca, que puedan combinar elementos de investigación, hechos tanto como lo que hace la campaña, como hechos en términos del dato que se encuentra para llegar a esa conclusión. Ustedes van a decir, ah, qué bobada. Realmente no es una bobada, porque lo que nos dábamos cuenta es que antes de la reforma que le hicimos al programa, ustedes comenzaban desde el primer semestre, mejor dicho, ya montando las super campañas, pero se concentraban era en la pieza y no lograban conectar que una mejor pieza se hace con una buena investigación, ¿sí? O sea, esa bandera no sale de la nada, esa bandera azul. Lo potente de esa bandera azul es que responde a unos hallazgos, ¿no? Y no está Guillermo. Guillermo, ¿te perdimos? Que no lo veo en la cámara. Pero Guillermo, ¿se acuerdan que nos decía hace 8 días y yo le criticaba esta idea de que el publicista solo busca su propio interés? Justamente ustedes se van a ir actualizando. Así, este señor Beto, pues es una tendencia a nivel mundial de lo que está haciendo con su empresa, porque están mostrando que la publicidad que no aprenda a salir a mirar más allá de lo comercial para llegar a la sostenibilidad está condenada al fracaso. Sencillamente ustedes están viendo lo que está pasando en Estados Unidos, en México, o sea, ciudades congeladas, o sea, el cambio climático va a ser cada vez más fuerte al parecer, ¿cierto? Y en ese sentido, quien salga a decir que la publicidad es solo un asunto de vender, no. ¿A vender qué si se acaba el planeta? O no el planeta, no seamos tan pretenciosos, si nos acabamos nosotros, o mejor, el planeta acaba con nosotros, ¿sí? Ahora, se necesitan recursos para hacer el cambio. Obviamente también hay que vender, pero vender en un horizonte de un mundo sostenible. Eso es lo que nosotros queremos forjar en ustedes en este programa. Preguntas, quejas o reclamos. No questions. Bueno, entonces como les prometí, vamos a hacer un pequeño Kahoot muy breve para verificar que al menos los elementos más básicos de ese texto complejo de la parte 1.3 queden claros para el parcial, pero más que para el parcial, para su propia formación, ¿vale? Ya enseguida les envío el código. Mientras tanto, pueden ir entrando a kahoot.it, por favor. Profe, ¿Sí? ¿viste esa noticia que salió anoche o que hablaba de que la guerra que viene, pues como las generaciones que vienen es por el agua y por el aire? Pues que si no se creaba literalmente como la aire. conciencia ahorita, Sí. va a ser Por el aire no lo sabía. ¿Que por el aire? Profe, más por el aire que por el Por agua. el oxígeno. Ajá.
Ya por el agua ni siquiera, no, ya los que saben dicen que el Ah. agua ya se le está encontrando mucha solución. Sí. Es por el aire porque no hay algo que no hay algo que pueda ni siquiera por el oxígeno, es por el dióxido de carbono, porque lo que más, el oxígeno que más se produce es en el océano, pero Sí. lo que más lo filtra, el dióxido de carbono, son los árboles y se está talando mucho. Pues miren que con esto que mencionas, Sebastián y María del Mar, me recuerdan algo que también les había recomendado, sino que no quedó en la guía de exposición. Denme un segundo. Y es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que ya les he mencionado a ellos, ¿cierto? Sí. Entonces, no quedó en la guía, pero yo les decía, ojalá ustedes desde ya comiencen bueno, va a sonar pretencioso, pero a mí me ayudó mucho en mi formación tener como una apuesta, ¿cierto? Para mí la pregunta más allá de una formación profesional era, ¿cómo puedo hacer que el trabajo sea un espacio digno, un espacio en el que valga la pena estar, ¿cierto? Y entonces todos mis clases, mis trabajos de clase siempre apuntaban a eso. Entonces también creo que serviría mucho que así como ustedes, por ejemplo, mencionan, no, yo tengo un interés en el tema del oxígeno, yo tengo un interés en el tema del agua, o sea, que ustedes comiencen a identificar en qué son activistas, ¿cierto? Y a la vez comiencen también a identificar con qué marcas sería más, sí, aquí suena raro porque suena como algo economicista, pero sería más estratégico que ustedes ese activismo que comienzan a despertar o continúan forjando, quienes ya lo traen, cómo comienzan a conectarlo con distintas marcas. Lo que creo que ya también se los mencioné. Marcas como Dove claramente pues están apuntándole a la igualdad de género y ya habría que ver en cada caso, ¿cierto? No sé, digamos que miren que incluso yo mismo digo, bueno, en cuanto a la pobreza, uno qué marca puede asociar, la salud, cuál marca, ¿cierto? Digamos, uno piensa Nike, bueno, salud y bienestar, no sé, ¿sí? Como que ustedes tengan esa pregunta, no para resolverla de allá para allá, sino que sea una inquietud permanente y así todos sus trabajos van apuntando a una publicidad y a unos hechos, ¿sí? Que ayuden a las marcas a comunicar estrategias, sí que implican venta, pero que van más allá, ¿cierto? Ejemplo, soluciones frente al oxígeno, que quizás se vendan, pero a bajo costo, qué sé yo, ¿no? Ahí ya les queda a ustedes como nueva generación esa inquietud y ese reto. Bueno, ya estamos 15, faltan 3, voy a irme con los que están acá y los demás recuerden, hacen el ejercicio, si no pueden conectarse al Kahoot mentalmente, lo importante es que usted en su mente tenga claro. Entonces, la realidad completa, así nombre este tema, la pregunta primera es, según 10, las realidades del humano deben estudiarse, rojo, solamente a través del método etnográfico, azul, combinando técnicas adecuadas a cada dimensión del humano, amarillo, solamente a través de métodos objetivos, verde, combinando únicamente técnicas que permitan medir la realidad. Bueno, entonces comencemos ustedes mismos a desmontar. ¿Por qué no solamente a través del método etnográfico? Desde el punto de vista de lo que se leyó. Valeria, te escuchamos. Pues, profe, ahí me escuchan, sí. ¿Sí? Yo pensaría que es porque la etnografía no es como el único componente importante en el estudio como
o sea, de lo que compone la antropología, porque como ya explicaron nuestros compañeros, también está la sociología y hay otras ciencias que permiten como que no sea la etnografía lo único que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar como al hombre. Gracias, Valeria. ¿Alguien que quiera también opinar al respecto? De pronto alguien que con base en una parte del texto pueda argumentarnos, no, es por esta razón. Pues voy a hacer un ejercicio. Los voy a enviar a salas. No necesariamente vamos a entrar a Padlet hoy, pero sí los voy a poner en parejas. Y entonces, identifiquen un segmento del texto, bien sea del numeral 1.3 o de todo el texto, que desmienta esta opción. Es decir, que muestre que yo no estoy diciendo que las realidades del humano deben investigarse solo a través del método etnográfico. ¿Sí? Les repito, o alguien que diga en sus palabras la instrucción que acabo de decir, por favor. Les voy a poner en el chat la instrucción. Identificar al menos un segmento del texto que desmienta la idea de que 10 plantea que las realidades humanas solo deben estudiarse a partir del método etnográfico. Entonces les doy unos 5 o 7 minuticos y ahorita los llamo otra vez a la sala, ¿vale? ¿Cuántos están? 19, o sea, vamos a hacer 9 salas. Shaolin. Recuerden eso, darle unirse a la sala. Valentina, ¿estás ahí? Valentina, ¿estás ahí?
Ay, te dejé solita. Como solo. Es que solita, pensé que era Valentina. Ay, Esteban, bueno, no, toca entonces tú mismo hacer el ejercicio y ya los voy a llamar a la sala de todas maneras, ¿vale? Listo, profe. Vale. Hola, 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 mi nombre es Fernanda Morena, tengo 23 años, soy publicista de profesión y hoy te voy a contar cómo gracias a la era digital y los negocios digitales estoy cobrando 10 veces más de lo que estaría cobrando. ¿Qué tal, chicos? ¿Los llamé muy rápido o ya habían resuelto? No, pero pues por mi lado ya. Sí. Listo. Vamos a los otros. Profe, ¿Sí? Cuéntanos. Habermes, creo que se pronuncia Habermes. Pues es como un ídolo para usted. Es como la teoría de él. Me cae bien porque tiene como un sentido social muy grande, ¿no? Él dice como la igualdad, como estuve buscando ayer sobre él. Pues les confieso que directamente lo he leído muy poco, porque es difícil, es muy difícil de comprender. Y dicen que no solo en el texto escrito, sino en sus exposiciones. Parece que es tartamudo o algo así. Pues no digo, no quiero burlarme, sino que digo que hace que no sea ameno particularmente, pues, leerlo o escucharlo directamente. Digamos que es muy influyente, o sea, como que es una referencia obligada. Mm, pero tampoco tengo autoridad moral para criticarlo por escribir
complejo porque fíjense uno, o sea, cuando yo escribo, mi intención no es confundir, pero me doy cuenta que es muy denso, no, y no tengo tan claro por qué. Creo que no respondo tu pregunta, pero bueno. Bueno, ¿cómo les fue? Fíjense, aquí estaba mirando sus respuestas a la pregunta de Kahoot y también los que respondieron la 4 también se desviaron del argumento, es decir, asumen que estoy planteando que solo debemos utilizar técnicas que permitan medir la realidad. Entonces, ¿quién nos comparte? Voy a comenzar así a dedo. Comencemos de abajo para arriba. Que nos cuente un segmento del texto que muestre que yo no estoy diciendo eso. Sofía Caicedo. Pues, profe, pues yo, siendo sincera, contesté la solita, ¿cierto? Y en referencia a lo que usted había dicho con lo de la etnografía, pues yo creo que no solamente se necesita ese estudio, sino que se necesitan varios. Porque inclusive aquí en una partecita del texto que me gustó mucho dice, el realismo crítico parte de una premisa básica. La realidad está constituida por múltiples dimensiones. Entonces, pues yo creo que ya para estudiar al ser humano, en parte a lo colectivo y con los demás y cómo se comporta con otros, sí es necesario la etnografía. Pero ya al estudiarlo a él y al tratar de entenderlo se necesita de otras disciplinas. Entonces, pues por eso mi idea es que no solamente necesitamos de la etnografía, sino necesitamos de otras herramientas para poder comprenderlo mejor. La etnografía vendría siendo como una rama del estudio, pues creo. Así lo entendí más o menos. Muchas gracias, Sofía. Sí, era Sofía, ¿cierto? Sí. Muy bien, Sofía, muy claro. Creo que es contundente. No sé si para alguien sigue habiendo dudas, porque bueno, esa era una parte del texto, o sea, incluso Sofía lo cogió por la raíz, ¿no? Desde la misma base del texto yo estoy diciendo que voy a asumir una visión realista integral, ¿sí? Les quiero compartir esta imagen para que o sea, creo que una de las claves para poder comprender textos, al menos de los que yo escribo, es que claves para comprenderme a mí mismo, es como me pasó a mí cuando comencé a leer a Ken Wilber. Él cuando nos presenta este cuadro, nos dice, pero no solo lo leas, sino como que pongas en sintonía, o sea, contemple en su mente lo que pasa cuando usted dice yo. Cuando yo digo yo, por ejemplo, si Sofía dice yo, la conciencia que se está activando es la de ella, María del Mar es la de ella, ¿cierto? Sus pensamientos. Ese yo, fíjense, está dentro de ustedes, yo no lo puedo ver, ¿sí? Yo no puedo ver en este momento lo que ustedes tienen en su mente. ¿Lo puedo medir? ¿Yo puedo medir lo que ustedes tienen en su mente? Ahí es donde está el debate. Para Popper habría maneras de medirlo, pero lo que yo estoy planteando, y en eso estoy de acuerdo, o sea, digamos que hay una tradición de autores, esto es objeto de debate, lo que decimos es no, hay aspectos que no se pueden medir. ¿Por qué? Porque, o sea, yo les puedo preguntar a ustedes qué están pensando y ustedes me pueden escribir, ¿cierto? Pero yo no puedo saber si ustedes me mienten y más aún, ustedes no pueden saber si se mienten. Por eso era muy importante la referencia que hizo María del Mar a Eric Fromm. Dice que él está hablando del amor en el libro El arte de amar, para quienes les interese aprender a amar. Y dice, es que, bueno, amar al otro implica conocerlo y nunca vas a terminar de conocer al otro, ni siquiera a ti mismo. Entonces, si yo que estoy pensando no puedo ser completamente consciente de todo lo que pienso, ¿cómo va a pretender otro que tampoco se conoce a sí mismo medirme a mí? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Ahora, eso no quiere decir que no haya planos medibles. Ya cuando hablamos de eso, de su comportamiento, yo sí puedo medir acá. Yo puedo decir, Sofía Caicedo tiene la cámara apagada, Juan Miguel Álvarez tiene la cámara apagada. Eso es un comportamiento medible. ¿Sí? Verificable, está ahí afuera. Ahora, fíjense que no necesariamente es, como les digo yo, en este caso es algo digital, no lo podemos tocar como tal, pero lo podemos registrar con los sentidos. O sea, una pista,
para que ustedes interioricen este cuadro, y esto lo digo es porque nos va a servir para cualquier cosa, para su vida personal y para su vida profesional, saber que sus sentidos le permiten observar lo externo, o más que observarlo, percibirlo, porque por ejemplo, una persona invidente también percibe la realidad externa, ¿sí o no? Así como la interna. Entonces, la etnografía, yo lo voy plantando en el texto, ¿toca qué ámbitos? La etnografía reflexiva que yo estoy proponiendo se especializa en qué dimensiones de lo humano social, interna, externa. En lo individual, exterior e interior. Digamos que cuando uno hace etnografía también está observando lo de afuera, ¿cierto? ¿Sí? Pero la etnografía, la reflexiva sí tiene más un énfasis en lo de adentro, ¿sí? Pero en todo caso, lo importante es que esa etnografía, el aplicar esa etnografía, no excluye el uso de otras técnicas. Es decir, si yo quiero medir ya los sistemas sociales, por ejemplo, si yo quiero analizar cuántos estudiantes en Manizales prenden su cámara, yo tendría que conocer esos sistemas a través de los que se conecten, sería medible, y eso no necesariamente lo identificaría con una etnografía, pero si yo quiero conocer una realidad, me sirve mezclar los diferentes enfoques, ¿cierto? Esto parece muy bobo, chicos, pero como yo lo muestro en el libro, uno encuentra en libros de metodología de investigación que dicen que ustedes tienen que entrar a una disputa entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? En la realidad las cosas están mezcladas. Lo importante es que, así como usted no utiliza un destornillador para martillar, pues no es lo ideal, ¿cierto? No pretenda conocer algo interno a través de una medición, de una encuesta, ¿cierto? Hay asuntos que se pueden conocer solo conversando, ¿cierto? Y hay asuntos que sí se pueden medir, ¿sí? Yo puedo contar el número de banderas de Estados Unidos. Bueno, es difícil, pero las puedo contar. Ahora, comprender qué significa una bandera para cada persona, eso ya implica otro tipo de aproximación. Básicamente es eso. ¿Dudas hasta ahí o pasamos a la siguiente pregunta que espero ya, digamos, en general les fue bien, pero vamos a ver cómo les va con la siguiente? El ejemplo del mindfulness permite comprender que dicha actividad genera efectos. Rojo, únicamente en el plano exterior del ser humano. Azul, únicamente en el plano interior del ser humano. Amarillo, en el plano interno y externo del ser humano. Verde, irrelevantes en el ser humano. Piénsenlo con calma, no se afanen, tienen 2 minutos. Recuerden, es con base en lo que diga el texto. A ver, perdón. Únicamente en el plano exterior del ser humano. Únicamente en el plano interior y verde irrelevante. Listo. Entonces vamos a ir al texto. Entonces voy a hacer el ejercicio que les pedí ahorita que hicieran, ¿cierto? Esto les sirve mucho en términos de que, a ver, cuando ustedes leen un texto para clase, esto va a sonar raro, pero para comprenderlo, no basta con leerlo. Suena bobo, ¿cierto? Pero ustedes necesitan
a propósito del mindfulness, que significa atención plena, pensar sobre lo que leyeron. Mi recomendación es que lean una página y lean una página y piensen en esa página. Vamos a pensar entonces en esta parte sobre el mindfulness. Entonces estamos dentro del numeral 1.3 que leímos, ¿cierto? Aquí. Entonces vean, miren cómo el texto lo dice literalmente, pero de nuevo, falta es que nos concentremos más. ¿Quién nos quiere compartir, ayudar con la lectura? A ver, los cojo aquí al azar. Sara Valencia, porfa, ayúdanos con la lectura de al menos la primera parte de este párrafo. Así, en el ejemplo del profe, puedes... no. Así, en el ejemplo del fenómeno del... ¿Cómo se...? Mindfulness. Cuando una persona medita, eso es que su cerebro, en el plano objetivo... No, espérate, no. Eso es que no, eso que es, ¿sí ven? ¿Eso Entonces, qué es? Una pausa, Sara, no para que te sientas mal, sino para que nos demos cuenta de las trampas del cerebro, ¿sí? El cerebro, cuando va muy rápido, lo que ve y es distinto a lo que está acostumbrado, el cerebro recurre a lo que ya está acostumbrado. Eso es que, porque es una expresión cotidiana, ¿cierto? Eso es que no. Eso que es su cerebro, entonces fíjense, y miren que lo pongo en cursivas. Estoy diciendo que cuando alguien medita, el eso, que es su cerebro, ¿sí ven cómo entonces ustedes necesitan aprender o fortalecer que cuando estén leyendo, después de que haya una imagen, se pillen las claves. Aquí estoy hablando del eso referido en la imagen. Sí, qué pena, Sara, continúa. Eso que es su cerebro en el plano objetivo sufre efectos medibles, así como también son medibles los comportamientos individuales que quien medita puede modificar gradualmente, pensando en reacciones automáticas a los estímulos de su entorno, a respuestas conscientes frente a los mismos. Paralelamente... ¿Alguien se pilló el error? Era pasando. No es pensando, es pasando. Pasando, ¿sí? Ahorita pues te tocó a ti, Sara, pero en general este es un problema universal. Y esto va a sonar horrible. Y lo digo es como en sentido constructivo, y es que no sabemos o podemos mejorar mucho nuestra capacidad de leer, siendo mucho más atentos, pasando de reacción. Ahora, ¿qué significa, Sara, para ti? Pensemos en lo que acabas de leer, pasando de reacciones automáticas a los estímulos de su entorno, a respuestas conscientes frente a los mismos, perdón. Miren que ahí me pasó, a los mismos. Piensa en esa frase, Sara, pensemos todos, ¿qué significa pasar de reacciones automáticas a los estímulos de su entorno a respuestas conscientes frente a los mismos? Sara, y piensa en un ejemplo, o sea, piensa en esa frase qué significa y piensa en un ejemplo en el que te permita explicarla, ¿sí? Por favor. Profe, pues no sé, yo diría que cuando uno ya está condicionado a algo, digamos, yo ya estaba condicionada a que cada vez que termine de comer le digo muchas gracias, mam, así, entonces llega un punto en el que sucede algo, entonces esa condición cambia, entonces eso es como un golpe, o sea, es algo que nosotros, mientras que vamos creciendo y vamos construyendo, es algo que ya tenemos ¿cómo se dice? Como ya organizado, y cuando sucede algo nos cambia o nos mueve el piso porque es algo que ya no tenía, o sea, no es algo que nosotros tengamos organizado, algo así, no sé si me haga entender. No, muy bien, Sara. Entonces, fíjate, como la lectura, entonces, estamos
condicionados que leer es mirar las palabras y decirlas en la mente. Pero lo que estamos haciendo aquí es ponerle mindfulness, o sea, atención plena, es ser consciente cuando veo cada palabra, qué significa, ¿sí? Probablemente nos demoremos más para leer, pero va a ser más efectiva la lectura porque nos va a quedar más. Va a ser como si masticáramos más el alimento para que lo podamos asimilar más, ¿vale? Entonces, fíjate que de hecho lo que tú hiciste, cuando pones el ejemplo de tu mamá, no es lo mismo decir, ay, sí, gracias, como decir, mami, de verdad, muchas gracias por este alimento que me preparaste, ¿cierto? Pero con el, o sea, conectando conciencia, mente y corazón, ¿sí? O sea, estando realmente presente, ¿sí? Esto para decir entonces que miren, el texto ya nos está dando la respuesta, nos está diciendo que hay unos efectos en el plano externo, que es el cerebro. Ahora vamos a ver si también está en el interno. Paralelamente, o sea, hay efectos en lo externo. Y paralelamente, cuando el individuo medita, es decir, cuando practica mindfulness, sus pensamientos y emociones, tal cual como aparecen en su conciencia, solo son observables o mejor perceptibles para su propio yo. O sea, cuando está en mindfulness, la persona observa también su plano interior, ¿sí? O sea, el mindfulness no solo tiene efectos en lo externo, ¿verdad? ¿O estoy diciendo yo en el texto que el mindfulness es irrelevante para el plano interno y el externo? Ahora me ponen a pensar si lo que estoy diciendo aquí, si es técnicamente que tiene efectos o que opera en el plano interno. Pero si algo opera en un plano, quiere decir que tiene algún efecto, ¿cierto? Si yo puedo observar, a ver, si yo puedo observar mi pensamiento, bueno, claro que podríamos decir que este párrafo no nos dice literalmente que observar mis pensamientos y mis emociones lo transforme, ¿verdad? Mm, Incluso estaría abierto a modificar la pregunta. Podríamos decir, permite comprender que dicha actividad se desenvuelve, ¿sí? Lo voy a corregir para el parcial. Se desenvuelve. Y ahí sí sería únicamente en el plano exterior del ser humano, únicamente en el plano interior y en el externo. Se desenvuelven ambos planos, ¿verdad? Fíjense cómo también el ejercicio que acabo de hacer. eh, Esto lo estoy compartiendo más como para, además de comprender el tema de la clase, como técnicas de estudio. Yo mismo dudo de lo que en algún momento consideré era adecuado. Eso es complicado porque entonces, ustedes me van a decir entonces en el parcial, no, profe, entonces dude de que su visión es integral, ¿no? Habrá algunos aspectos que ya son irrebatibles, ¿cierto? Pero hay otros que son cuestionables. Yo estaré abierto a discutir los cuestionables y los irrebatibles, pues les daré argumentos siempre que los tenga y si no los tengo, pues les daré la razón. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. Esto que estamos viendo en este momento del libro va a estar en el parcial. Sí. Y usted va a actualizar el libro, porque es que, digamos, el que yo descargué, pues está hasta la página 26, entonces eso no lo vi, no lo Ah, leí. no, espérate. Que ahí me está hablando quién. Yo, Natalia González. Natalia, pero espérate, ¿esa parte sí está o no? No, profe, no estaba. O sea, yo estaba mirando aquí el libro, pues porque yo nunca me acordé de haber leído eso. Y Sí. llega nada más hasta la página 26. Y el libro que usted está mostrando dice que esa parte justo está en la página 29, entonces pues no está. Bien, ya reviso porque yo tenía entendido que sí les había compartido. A ver, ya voy a verificar. Bueno. Está supremamente lento.
Profe, ¿Sí? es que, es que yo tengo una duda en cuanto a esto, porque, digamos, hay un neurólogo que se llama Mario Alonso Puig y él habla del mind, ¿cierto? Bueno, no sé si lo dije bien. Entonces, tal vez no entendí la pregunta porque yo puse que solamente como que influenciaba en el interior, ¿cierto? Y aquí en Google busqué pues como el significado. Sí. Y dice que el objetivo del mindfulness, ¿cómo se pronuncia? Mindfulness. Mindfulness es lograr un profundo estado de conciencia libre de juicios sobre nuestras sensaciones, sentimientos o pensamientos. Sí. Prestar atención a lo que acontece en nuestro interior en cada momento. Entonces tal vez no comprendí la pregunta, porque dice como en el exterior y en el interior, ¿cierto? Sí. Pero Entonces, espérate, claro, es que hay también algo que te genera ruido, es que estás basando la pregunta sobre un texto que es sobre el mío en la consulta de otro texto. ¿Ves? o sea que sería como, es en cuanto a esto, no en general. Exacto, o sea, mira que es el ejemplo de mindfulness. Podría entonces también matizar, decir, según 10, el ejemplo del mindfulness, ¿cierto? Eso también Exacto. lo voy a especificar. La verdad, para serles honesto, no sé entonces, se No, me es que yo mezclaron. creo que hay una confusión en base a las páginas del texto, Sí, porque en la que nosotros nos basamos para hacer la exposición también eran solo 26, y sí. yo tampoco me acuerdo de haber leído Mindfulness. Ay, chicos, creo que entonces subí una versión distinta y estaba... No, chicos, ahí lo que me tocará será sacar esta parte del parcial, pues porque cómo los voy a evaluar de algo que no les llegue. Oye, pero igual eso no es como algo que se infiere. O sea, si sabemos que el mindfulness es para trabajar lo de la mente en mi yo interior, eso igual va a repercutir cuando trabaje en lo exterior, ¿no? Digamos que ahí pues dependería del autor, ¿cierto? Pero lo que, o sea, realmente si ustedes no leyeron esa parte. Sí, creo que lo más sensato es sacar esa parte del parcial, chicos. Ahí me falló el experimento por meter un texto que estaba tan fresco y confundí las versiones. Qué pena con ustedes. ¿Les parece? Igual, o sea, no es como que esto no sirva para su formación lo que discutimos hoy, sino que no sería pues correcto incluir en el parcial el verificar la comprensión de un texto que realmente la sesión que se debía leer por error mío no se leyó. ¿Les parece? Profe, pero mira que igual es claro porque la mayoría sacó la respuesta buena. Entonces, tal vez sí, pues no hay problema porque mira que la mayoría comprendieron como significa. O partamos diferencias, dejamos solo una pregunta y el resto de los otros textos. ¿Les parece? Quedé aburrido porque se me mezclaron los cables. Tendré que hacer mindfulness para procesarlo. Qué rabia. Pero es que, claro, terminé con, no sé, 6 versiones de ese texto. En fin. Bueno, preguntas, quejas o reclamos, además del reclamo completamente legítimo que ya me indicaron. Muchas gracias por eso. ¿Quién fue el que se dio cuenta o que lo dijo? Yo, profe. Muchas gracias, Natalia. ¿Más comentarios? Bueno, chicos, entonces recuerden dentro de 8 días el texto de Marvin Harris. Ya si los demás textos no hay confusión porque son los mismos del semestre pasado. Este era un pequeño ajuste que le hice al programa. Es el texto de Marvin Harris, está ahí en la plataforma. Es cortico y mucho más operativo, digamos, más sencillo. Me quedo con las expositoras con las expositoras de hoy, con los expositores de hoy y con las expositoras de 8 días dentro de 8 días que me pidieron asesoría, ¿vale? Ahí está, Introducción a la Antropología General. Entonces, para los demás, nos vemos, chicos. Cuídense mucho.
Chao, profe, gracias. Profe, Hasta muchas luego, gracias. profe. A ustedes, Chao, chao. Profe, gracias. Chao, chao. Bueno, entonces los voy a dividir. Entonces, dejo en dos salas. Bien, vamos a crear dos salas. Entonces, en la sala 1 voy a poner a María del Mar y Esteban. Entonces voy con María del Mar y Esteban y ya vengo con Valeria y Valeria. ¿Listo? Porfa, para que María del Mar y Esteban le den aceptar a la invitación a la sala. ¿Hola? Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Felicitaciones chicos, muy buena exposición. Yo les pondría un 4.8. Esas dos decimitas serían solo porque quizás pudo haber un poco más de síntesis, pero pues me parece que es algo menor teniendo en cuenta la dificultad del texto, el enredo con las páginas y demás chicos. Muchas gracias por su trabajo. Listo, profe, muchas gracias. Profe, Sí. profe. Ay, es Quería que como decir le que ya parece tenía que lo yo de siento que yo sí leí esa palabra acá. Mindfulness. Pero no. Pero es que lo voy a revisar otra vez, profe. Yo sé que ahí dice algo del tema. No, porque nosotros, o sea, fueron 26 páginas y yo no me acuerdo de haber leído eso. Profe, no, muchísimas gracias por disculpa que no hicimos como el honor a esta investigación que usted hizo. Pero No, pues al ya, contrario, si ni siquiera les puse la versión que sí era, qué vergüenza. pero no importa igual. Lo importante es que en el proceso vamos a comprender más los temas y bueno, tal vez lo vamos a hacer mejor. Sí. Aquí estoy mirando. No, Mindfulness no está ahí. No, les pasé no sé qué versión anterior. Pero ahí hay un error en una palabra, pues como de edición. Yo lo Claro, subrayé sí. y todo. Porque claro, ustedes Pero pues, no tuvieron la última versión. Se me explotó el experimento. Pero muchas gracias, chicos, de nuevo. profe, ¿quiere que le confiese? ¿Cómo? Profe, le voy a contar algo. Le voy a contar algo. Me compré un cuaderno para esta exposición. O sea, tengo apuntes en todo lado. Mil cosas, como intentando como comprender todo. Y ya. Qué juicio. No, muy bien, chicos. De verdad, valoro mucho su esfuerzo y me alegra mucho contar con ese tipo de trabajo de su parte. Muy bien, chicos. Muchas gracias, profe. Ustedes. Feliz día. Gracias, Feliz lo tarde. mismo. Gracias, lo mismo. Listo, Cuídense. profe, que esté bien. Hasta luego. Chao. Chao. Profe, tiene el micrófono apagado. Hola, qué pena. ¿Cómo Hola. están? Muy bien. Cuéntenmelo todo. Bueno, profe, nosotros ya leímos, entonces nos dimos cuenta que si era un texto como muy objetivo, todo está ahí claro. Entonces, Val, habla. Bueno, pues es que nosotras como que solo queríamos preguntarte más o menos qué debemos incluir como en la presentación. Entonces, nosotras teníamos la idea como de explicar cada una de las ramas de la antropología y también poner como ejemplos de cada una. O sea, digamos, escoger, no sé, un autor o alguien que trate de antropología cultural y así exponer como cada una de las ramas hasta llegar a la general y también exponer el método, es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál es el método que está ahí en el texto?
el método de investigación, que es pues que ponen ahí como investigarlo más y poner algunos métodos que también estén ahí y otros como que se usen, porque pues es que la verdad es como muy fácil entender todo lo que se dice en el texto, pero pues sí sería bueno como explicar como más que todo desde los estudios que se ha hecho por cada rama y de la antropología en general y de cada método de investigación. Bueno, chicas, pues este es un texto que al ser corto, lo importante es que le saquen muy bien al jugo. Y cuando digo el jugo es que puedan organizar muy bien la exposición en función de la guía de exposición. ¿Ustedes la leyeron o la rúbrica? La rúbrica, sí, profe. Sí. Entonces lo primero sería que ustedes identifiquen qué es lo que se pregunta el autor. Pues es que él habla como más que todo de que la gente no vea la antropología solo como huesos y vasijas, sino que hay como un mundo más allá de eso. Ujú. Entonces, como quiere exponer eso, pues está como al principio. Exacto. Entonces, cuando yo les digo qué es lo que se pregunta el autor, el reto es que ustedes puedan identificar una pregunta que conecte todo el texto, es decir, que no vaya diciendo el autor primero dice esto y luego esto, sino que en términos como más de síntesis, como les digo yo, que no comience, a ver, espérate, pienso, que no comience como si les fuera a contar el cuento. El texto comienza en la introducción diciendo esto, que hay que ver la antropología más allá de los huesos, sino como un eje. Es que, no sé, me cuesta tanto trabajo como explicitar, hacer explícito de qué se trata, identificar qué pregunta el autor. O sea, una pregunta que todas las partes del texto estén apuntando a responder. Pongo un ejemplo. En la arqueología, sí se habla de la parte de la antropología que tiene que ver con los huesos. Pero entonces esa parte no estaría yendo más allá de los huesos, sino estaría hablando del tema de los huesos, ¿cierto? Pero entonces como una pregunta más global, más abarcante, a la que respondan todas las partes del texto. ¿Sí me explico? ¿Se podría poner como cómo abarca la antropología general o como algo así? Como qué tan profunda es, no sé. Podemos buscarlo por ahí. A ver, miremos el título. Ayuda, mirar el título de un texto ayuda a pensar como ese propósito general. O sea, ¿qué era lo que el autor se quería responder? ¿Sí? Miremos. Entonces, miremos el texto. Miren el título del libro. ¿Sí? Y el texto que estamos leyendo es un prólogo. Entonces ustedes podrían preguntarse, por ejemplo, ¿cuál es el papel del prólogo dentro de una introducción? No quiere decir que esa sea la pregunta del autor, ¿cierto? Sino que son preguntas que ustedes se pueden hacer para acercarse a comprender, ve, ¿cuál es la pregunta que se estaba haciendo el autor? ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, perfecto. Es que, o sea, yo creo que sería más que todo, pues porque es que en el texto está muy explícito que es como la introducción a la antropología general desde el título. Entonces, la pregunta que podríamos manejar podría ser tal vez como cómo se compone la antropología general. O Por no ejemplo, sé. ¿cierto? Miren que uno puede decir como "Oh, tan obvio", pero fíjense que no era tan obvio, ¿cierto? Porque entonces uno podría decir, mostrar que la antropología va más allá de los huesos, sí, lo menciona el autor, pero lo menciona ¿para qué? O sea, ese relato hace parte de un propósito más general, que tiene que ver con, lo podemos nombrar así, como de que el autor se pregunta de qué se compone una antropología general, ¿cierto? Ahora, ustedes podrían extender esa pregunta, bueno, ¿y para qué se pregunta eso? ¿Sí? O sea, una primera parte de la exposición puede ser ¿qué se pregunta y para qué? ¿Para qué creen ustedes, de acuerdo a lo que dice el texto, que el autor se esté preguntando eso? Pues por lo menos es como para crecer la curiosidad de como de los estudiantes. Él explica ahí en el texto que ese libro es como para profesores, como de textos introductorios, como para demostrar que la antropología, pues como uno ya sabe, como que piensa que solo son huesos, pues él quiere como ir más allá de eso. ¿Y estudiantes de qué? De primer semestre.
de antropología. Creo, Exacto. es que él explica ahí que la antropología, pues como en personas de cursos cortos, no van a salir siendo antropólogos, sino como personas, como para hacer crecer como con bases, como con claves importantes. Fíjense que ustedes ahí van dando todos los elementos, ¿cierto? Entonces él se está preguntando, ¿qué compone una antropología general para introducir a este campo a personas que comienzan a estudiar la carrera sabiendo que será un conocimiento preliminar, ¿cierto? Introductorio, ¿cierto? Ahora ya, fíjense que eso ya les da una claridad de que todo lo que ustedes vayan a hablar va a tener un propósito, va a estar en función de algo, ¿cierto? Entonces, bueno, ya tienen que comenzar a responder la pregunta de una manera global y después pueden especificar. Bueno, la antropología general se compone de estas ramas y cada una se especializa en X o Y labor y tiene X o Y método, porque ojo que ustedes ahorita mencionaron un método de investigación, pero ustedes van a encontrar cuando especifiquen que no es que todas las ramas de la antropología tengan el mismo método, ¿verdad? Incluso se pueden apoyar como en un esquema. Como en un mapa para ir explicando, ¿cierto? Un mapa, exacto. Y me gusta lo que ustedes dijeron. Ya después de que le aclaren a la audiencia, al grupo, qué es lo que se preguntó el autor, cuál es la respuesta principal, y a través del esquema pongan ejemplos, ustedes también pueden apoyarse en imágenes, videos que profundicen en esos ejemplos. Y profe, una pregunta, nosotros podríamos como tocar un poco el tema antropología filosófica, así como muy por lo menos, o no. ¿En qué parte de la exposición, de acuerdo a la guía, consideran ustedes que pueden incorporar elementos que vayan más allá del texto? ¿Cuál Pues creen que pasa esa parte? Como por ejemplo decir, aunque él no lo menciona ahí, hay otra rama que es la antropología filosófica y explicarla para que no demostrar que solamente hay 4 de esas ramas para que sean que es más. Eso, me gusta mucho. Entonces, la sugerencia, entonces le reitero la pregunta. Esa parte de hablar de aspectos que van más allá del texto, ¿en qué parte de la exposición, de acuerdo a la guía, creen que iría bien? ¿Al principio, a la mitad? Ya abro la rúbrica. Dame un momento. Muy bien, muy bien. Pues yo pienso que sería como cuando empezamos a desglosar cada rama y cada método de investigación que se utiliza. Podríamos meterlo por ahí. Pues obviamente no extendernos demasiado, pero sí explicar que también hay otra parte que es la topología filosófica. Ahí sabes qué pasa, Valeria, que hay un riesgo, porque si ustedes están explicando el argumento de un autor y lo meten con lo de otro, podría dar lugar a confusiones. Entonces, mi sugerencia, que lo pongo ahí en la guía, a ver si descubren en la guía dónde se recomienda que vaya eso, en la rúbrica. Pues según la rúbrica podría ser como al final porque habla como cuando los estudiantes relacionan claramente el texto con su profesión. Entonces, pues como antes de dar como la conclusión final, pues se puede meter ahí la antropología filosófica. Exacto. Esto no, o sea, como les digo yo, no es que sea la única manera de hacerlo, pero es la manera que recomiendo justamente para que podamos diferenciar lo que dice un autor de lo que ustedes piensan, ¿cierto? Ahora, que va a ser muy interesante, que ustedes ya están mostrando que lo que piensan se alimenta de lo que ya hemos estudiado.
van a mostrar cómo, mientras que el texto de Beorlegui nos está haciendo una invitación amplia a la antropología, ya se dieron ustedes cuenta de que este texto, si bien es muy claro y demás, muestra que lo más, o sea, que lo más aceptado no es lo más completo, ¿cierto? Lamentablemente. Por eso les puse a Beorlegui antes, entonces muy bien, porque están haciendo, eso técnicamente se llama un diálogo intertextual, ¿cierto? Entre varios textos, pero sí por claridad mental, para este nivel, es mejor no mezclarlo, sino al final hacer la claridad. Ah, listo, profe. Entonces sería como antes de la conclusión nosotros explicar queremos como ampliar un poco más del tema. Entonces ahí ya se explicaría un poco la antropología filosófica. Muy bien. Ok. Molto bene. Listo. Val, ya estamos, ¿cierto? Sí, yo ya no tengo ninguna otra pregunta. Muy Estamos bien, bien. chicas. Entonces las felicito, me parece muy bien que estén aprovechando este espacio de la tutoría, que pues en primer semestre como que a veces de pronto no se dimensiona lo importante que puede hacer, pero eso habla pues de su seriedad, de su compromiso y fíjense que también les ayuda a clarificar, aunque pues ya tenían una buena lectura y comprensión, pero les ayuda como a organizar la mente sobre todo. Sí, claro, profe, es que pues igual nosotras queríamos, pues la idea de hacer la exposición es hacerla bien. Entonces por eso pues queríamos más o menos tener una guía al respecto. Muchas gracias por ayudarnos. No, chicas, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. A ustedes, chicas, cuídense mucho y seguimos en contacto. Ah, profe, yo tengo una pregunta sobre, al final nosotros le mandamos, antes de la exposición le mandamos las diapositivas o no. No es necesario. La Sigo presentación. con mentalidad de colegio, perdón. No, tranquila, está bien, está bien. No, y quizás hay profesores que los hacen, pero como de todas maneras que incluso registraban video y todo. ¿No? Tranquila, Valeria, muchas gracias. Valerias, tranquilas. Bueno, gracias, profe. A ustedes, chicas, entonces nos Hasta vemos entre luego. 8 días. Cuídense mucho. Chao. Gracias, Chao. igual.